Efesios capítulo 6, el versículo número 10 hasta el 13. Cuando estén allí, griten diciendo amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Diga, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y mire, ¿contra quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en ese universo, en ese cosmos espiritual. Luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Lean por favor con toda su fuerza el versículo 13 una vez más. Amén, amén, amén. Ponga a un lado su Biblia y bríndele un fuerte aplauso a la poderosa palabra de Dios que hoy hemos leído y que vamos a recibir. Gloria a Dios. Tome asiento dando gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, yo quiero en esta hora compartir con ustedes una serie, el inicio de una serie en el nombre del Señor Jesús de enseñanzas. Una vez más, estábamos hablando con nuestros hermanos, hermano Javier. Esta serie la habíamos comenzado en el 2019 y obviamente como ha pasado tanto tiempo, es menester recordar algunos detalles y por esa razón queremos hablarle hoy sobre la primera parte, sobre lo que son principios generales de una serie que vamos a tratar. Que antes de decirles del tema de que vamos a hablar, quiero explicarles que toda la iglesia, en especial aquellos que decidieron entregarle su vida al Señor Jesucristo un día, debemos tener bien claro este asunto, debemos tenerlo muy claro, debemos conocer los asuntos de ese mundo espiritual, porque realmente cuando la iglesia ignora sus maquinaciones o las obras de las tinieblas, es cuando fácilmente cae envuelto en esas estratagemas y en esos lazos de Satanás. Pero como iglesia del Señor, yo quiero que todos digan conmigo, en esta hora, invoco sobre mi vida el poder de la sangre de Cristo. Diga, me cubro con el poder de la sangre del Cordero de Dios para recibir esta palabra. Aleluya. Amén. Quiero hablarles sobre el tema general, pero luego esto lo vamos a tratar en varias áreas. Y con la ayuda del Señor queremos compartir ángeles y demonios. Y el subtema principios generales. De eso estaremos hablando hoy, porque quiero darle unas pautas fundamentales sobre este aspecto en el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, encontramos que dice, Él os dio vida a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo dice que nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguno aquí estaba muerto en delitos y pecados? ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos resucitó espiritualmente? Cristo el Señor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo quiero que entienda un asunto bien interesante aquí. Esa palabra mundo que aparece allí, según la corriente de este mundo, no es la palabra que se refiere al planeta, no es la palabra que se refiere a la humanidad, cuando dice de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, ni tampoco al planeta, sino que se refiere, la palabra griega cosmos allí, hace alusión a un universo espiritual, un universo donde hay dos entes espirituales, entes del bien y entes del mal, entes caídos, ángeles caídos, pero también ángeles de Dios, seres espirituales del bien. Pero algo interesante es que dice que los que hemos sido resucitados por Él,
o hemos recibido vida de Él. En otro tiempo andábamos siguiendo la corriente de ese sistema, de ese mundo oscuro, de ese cosmos, de ese sistema de cosas espirituales. Pero dice algo tremendo, dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de un principado demoníaco muy fuerte. Dice el príncipe de la potestad del aire. Y luego especifica que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Note lo siguiente: es cierto que nuestro peor enemigo es la carne y que luchamos contra el mundo y contra la carne, pero no olvide que Satán y sus entes espirituales de ese cosmos se aprovechan de su debilidad de carne para enviarle o asignarle espíritus opresores en esa área. Todos no tienen la misma debilidad, todos no batallamos con lo mismo. Para algunos la música mundana no tiene ningún efecto, pero a otros eso se ha convertido en una atadura espiritual. Para algunos el tomar un licor no significa nada porque no le atrae en lo más mínimo, pero hay otros que eso se ha convertido en su atadura espiritual. Hay algunos que ver un cigarrillo es igual que ver cualquier cosa, no, ni siquiera les mueve nada, pero hay otros que un cigarrillo se ha vuelto una atadura espiritual. Pero esa atadura espiritual tiene más efecto no por la debilidad de la carne de la persona, sino por los espíritus de esclavitud, de adicción que son asignados hacia esa persona. En otras palabras, la carne es cierto nuestro peor enemigo, pero Satán se aprovecha de nuestras debilidades para asignarnos espíritus fuertes para cautivarnos en esa área. Pero quiero decirle que aquellos que conocimos la verdad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Él es la verdad en la máxima expresión. Pero cuando una persona descuida el mundo espiritual, ignora, hay gente que dice no hable del diablo, piensa que con no hablar del enemigo entonces ya el enemigo no lo va a atacar. Hay gente que dice ni mencione al diablo, como si ignorándolo él va a dejar de destruirlo. Quiero decirle que a él le agrada que se ignore las maquinaciones, pero en esta serie lo que queremos es desenmascarar las obras de las tinieblas, y gracias a Dios porque es a través de su palabra que podemos desenmascarar toda obra de las tinieblas. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo, antes de entregarle por completo nuestra vida al Señor, no éramos otra cosa que hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de maldición. Y cuando le entregamos nuestra vida, puede que usted hoy en día sea el más consagrado, la más consagrada, nunca descuide el ambiente espiritual que siempre va a estar vigilando su debilidad carnal. Repito, algunos eran los grandes bailarines y para ellos esa es su debilidad, otros no. Algunos eran mujeriegos, algunos eran jugadores, algunos eran mentirosos. O cuando digo jugadores me refiero a casinos, a apuestas, a cosas por el estilo. Y cada uno conforme a su debilidad va a serle asignado. Escuche, Dios según su palabra y lo que vamos a aprender nos asigna ángeles ministradores para los que son salvos y van a ser salvos. Pero Satán también le asigna espíritus persecutores para destruir a aquellos que son salvos. Y cuando hablo de ángeles no es para que estemos diciendo ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No, sino para que entendamos que nuestro Dios no nos deja solos. Él es el jefe máximo de los ángeles, pero Él asigna seres espirituales para ministrar a los que son suyos. Pero conforme a la debilidad de la carne, entonces el cosmos, el mundo, va a empezar a incitarnos. Es decir, si tú eras una persona que tenía una batalla en tu carne en algún área,
Si eres una mujer seductora, sensual, una mujer o un varón con pensamientos obscuros, obscenos, entonces el mundo, el cosmos, lo que te rodea va a empezar a mandarte ese tipo de incitaciones, de insinuaciones, de invitaciones, porque él sabe que si tú abres la puerta por tu carne y el mundo te envuelve, entonces los espíritus del mal tienen poder sobre ti. Pero diga conmigo: en mi vida el único espíritu que tiene poder sea el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo anhelan con toda su alma en esta hora? Denle ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora, gracias a Dios por la palabra. Diga: gracias a Dios por la palabra. El pastor Domingo Zúñiga en esta tarde escribía y decía una frase que me llamó la atención. Decía: necesitamos amigos visibles para que nos ayuden a pelear contra enemigos invisibles. Me gustó mucho esa frase, porque es cierto que cada hermano, cada hermana tiene batallas, pero cuando empieza a pelear solo y empieza a alejarse del cuerpo, Satán eso es lo que quiere: sacarlo, alejarlo, sacarlo del redil, porque le queda más fácil destruirlo. Pero qué lindo es cuando podemos estar unidos como cuerpo de Cristo, y de esa manera, aunque Satanás anda en derredor, dígale al que está a su lado: te andan buscando para devorarte. Y cuando él anda en derredor buscando a quien devorar, el que está más fácil a su alcance es el que está más separado del rebaño. Él está mucho más fácil, es una presa mucho más fácil, y por eso es que nuestra oración fuerte por todos aquellos que necesitan volver al rebaño, volver al redil, por los que son hijos de Dios como el hijo pródigo, pero que tal vez están deseando comer la comida de cerdo, pero en algún momento ellos se dan cuenta y dicen: yo no soy un cerdo, yo soy un hijo y tengo que volver a la casa de mi padre. El diablo quiere hacerle creer a los que están apartados que son cerdos, pero ellos no son cerdos, ellos son hijos de Dios. El hijo pródigo deseaba comer la comida de cerdos y dice: nadie le daba. Pero quiero decirle que él tuvo que recapacitar y decir: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él tuvo que entender que él no era lo que el enemigo quería que él crea. Pero quiero decirle que cuando Satán logra manipular la carne, llámese bautizado, llámese líder, no importa el título, no importa el rango incluso eclesiástico ministerial que tenga, cuando logra atarnos por la carne, envolvernos con el mundo y asignar los espíritus opresores de esclavitud en algún área, entonces fácilmente viene a cambiar la mentalidad. Viene a hacerte creer que ya no eres salvo, viene a hacerte creer que ya no eres digno, viene a hacerte creer que ya no debes buscar de Dios, y te susurra al oído y te dice: con ese tipo de vida que tú tienes, más bien no juegues de Dios, más bien no vuelvas, más bien no vuelvas a orar, no vuelvas a ayunar, no te vuelvas a congregar. Y mucha gente muy tranquilamente le hace caso a esa voz satánica, que lo que quiere es desconectarte de la presencia de Dios. Los sanos, con los que se creen sanos, no necesitan de médicos, sino los que reconocen su condición de enfermedad espiritual. Y cuando alguien viene a esta casa de adoración, no necesariamente es porque creemos que ya lo hemos logrado todo, sino porque seguimos buscando más y más de Dios. Todavía hay una batalla que vencer, todavía hay una conquista que lograr, todavía hay algo que derribar, todavía hay un muro que quitar. Pero tú necesitas no prestar oído, como veremos en un momento, a la voz del enemigo. Pero lo segundo es que en Efesios 6, 10 al 13, la Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, diga, en el Señor y en el poder de su fuerza. Señores, los que no entienden el ambiente espiritual no saben muchas veces ni siquiera contra qué están enfrentándose. Hay espíritus generacionales que persiguen generaciones enteras, y el espíritu de mentira que oprimió al papá lo oprime al hijo y lo oprime al nieto, como Abraham. Abraham comenzó con una mentira, luego Jacob, luego Isaac, luego su hijo nació todo un engañador.
todo un Jacob, todo un mentiroso, un usurpador. Dios vino a cambiarle identidad, a cambiarle naturaleza. El mismo David, un espíritu opresor vino sobre él, un espíritu asesino, homicida, un espíritu adúltero, un espíritu de inmundicia, y luego eso se vino a repetir en los hijos de los hijos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que incluso un juicio se desató por causa de que Satán se aprovecha de las debilidades de la carne de cada uno, y no importa que se llame Rey David. No importa que se llame pastor, casado, soltero, diácono o líder de cualquier área, no podemos bajar la guardia. Por otro lado dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y por qué en el Señor? ¿Y por qué en el poder de su fuerza? Porque usted y yo estamos peleando contra seres que tienen miles de años de experiencia en destruir a los seres humanos. Y la única manera de vencerlos es con el poder y la fuerza del Señor. Estamos hablando de seres que tienen más de 6,000 años de experiencia en destruir. Le trajeron a Sansón, el más fuerte, y lo destruyó. Le trajeron a Salomón, el más sabio, y lo destruyó. Le trajeron a David conforme al corazón de Dios y le hizo mucho daño. Quiero decirle que aún Moisés fácilmente podía ser el más manso, pero no entró a causa de la ira, no entró a la tierra prometida. Es decir, estamos hablando de que estos saben cómo manipular, saben cómo oprimir, saben cómo dañar, aprovechándose de nuestras debilidades. Por eso es que el texto dice, fortalezcanse en el Señor. Hermano, hay debilidades de la carne que no van a salir con terapias, no van a salir con consejitos psicológicos, ni con tratamientos psiquiátricos, ni con retrocesos, ni con nada de eso. La única manera que tú puedas vencer la carne es que la crucifiques juntamente con tus pasiones y deseos a los pies del Todopoderoso Dios. La única manera. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Él está acechando. Gente que dice, no hablen del diablo. Y la Biblia desde los primeros capítulos mantiene hablando de la serpiente antigua. Hasta capítulo 12 de Apocalipsis habla otra vez de la serpiente antigua. Y el enemigo eso es lo que quiere. Unos atados y otros ignorándolo, pero él aplastándolo, cuando debería ser al contrario. Cuando tú te fortaleces en el poder del Señor, dice que Él pondrá a nuestro enemigo bajo la planta de nuestros pies. Pero para vencerlo tienes que tener la mente de Cristo. Porque si hablamos de mente, estamos hablando de esa capacidad de poder vencer a esos seres que, como dije hace un momento, tienen más de 6,000 años de experiencia en destruir a cualquiera, al mismísimo hombre perfecto Adán, a la mismísima mujer del máximo nivel y genética Eva. Fácilmente los pudo manipular y engañar. ¿Por qué? Porque ellos no sabían contra el ente que estaban peleando así de fácil. No entendían lo que estaba sucediendo. Desobedecieron a Dios. Fueron seducidos en su carne y fácilmente cayeron en su astucia, en su argucia, en sus mentiras y patrañas. De la misma manera, la única manera de que un hombre como usted, de que una mujer como usted, de que un varón como yo podamos vencer a estas fuerzas es que nuestra mente ya no sea nuestra mente, sino la mente de Cristo en nosotros. Porque dígame usted, ¿cómo peleamos contra seres que no se ven, invisibles, pero que son más reales que el mundo visible? Hay gente que dice, no, pero ustedes creen en lo invisible. Hay gente, les decía el domingo pasado, cuando el hermano nos hablaba, hermano Segundo, de la misión de los ángeles, yo les decía que hay gente, un pastor mencionaba esto, el pastor Zúñiga decía en una ocasión que cuando hablaba con su esposa, a él le parecía curioso cómo muchas veces cuando un hermano viene a la iglesia donde el pastor o donde un hermano y le dice, mire, en mi casa hay fantasmas, hay sombras, hay espíritus, hay fuerzas del mal, y lo cree sin ningún problema y dice, vamos y echemos fuera. Pero cuando alguien viene a testificar de que tuvo presentación y manifestación de seres angelicales o visión o fuerzas de Dios angelicales, no lo creen. Dice, ese hermano está como raro, ese hermano está como loco. Es decir, algunos creen más en los demonios que en los seres angelicales de Dios. Y lo tremendo es que los brujos y hechiceros saben trabajar juntamente con esos seres invisibles del mal.
Pero los hijos de Dios debemos conocer esto para saber cómo trabajar con los seres invisibles que no son enemigos, sino que son amigos. Y más adelante estaremos viendo incluso cómo identificar a los ángeles de Dios. Porque la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viene con otro evangelio, obviamente no está hablando de un ángel de Dios, sino de un ángel caído. Él viene con otro evangelio distinto. Pero el que es de Dios, entre otras cosas, nunca soportará adoración. En cambio, los demás demonios siempre quieren pleitesía, siempre quieren que se les dobleguen. Pero los ángeles de Dios, estilo Juan en el Apocalipsis, cuando él se doblaba ante un ángel, le decían: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Es decir, un ángel de Dios nunca soportará ser adorado, porque él sabe que ellos no tienen las capacidades ni las cualidades para ser adorados. No hay que hacer culto a los ángeles, pero no hay que ignorar la presencia de esos seres espirituales. Y sabe una cosa, si hay quienes pueden pelear contra los demonios, son ellos, porque ellos ven lo que tú no puedes ver, a menos que tengas discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Y luego el apóstol describe ese mundo invisible y dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne. Tu pelea no es contra tu esposo, tu pelea no es contra tu esposa, tu pelea no es contra tu hijo, tu pelea no es contra ese ser de carne y hueso que tú conoces, que tú piensas que es el problema. Realmente esas personas, muchos de ellos están poseídos o influenciados o manipulados por entes espirituales, como son estos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, cuando el ataque maligno venga, cuando el Padre Nuestro, la oración modelo, termina diciendo: líbranos del mal. Muchas versiones lo traducen: líbranos del maligno. Es decir, como que comienza diciendo: reconozco que eres mi Padre, y termina recordando: no te olvides que hay una batalla contra un ser maligno. No te olvides de eso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, diga: estar firmes. Yo lo titulé el año pasado: amigos invisibles versus enemigos invisibles. Tenemos amigos invisibles, pero tenemos enemigos invisibles. Y para no ir más allá, todos sabemos que si de tratar de menoscabar el mundo invisible se trata, pues mire cómo está el mundo por un virus que es invisible a la vista humana. Pero mira cómo ha sacudido aún las grandes potencias algo que es invisible. Quiero decirle que lo invisible no necesariamente no existe. Al contrario, la Biblia dice que las cosas que no se ven, que se ven, son temporales, y las que no se ven son eternas. Ese cuerpo, toque su cuerpo un momento. Ese cuerpo es temporal. De aquí a 100 años todos estaremos muertos. No sabemos dónde. Esperamos que si tú escuchas esto hoy con atención, no caigas en las estrategias satánicas que te quieren conducir al infierno o al lago de fuego posteriormente, sino al contrario, que juntamente con esos seres angelicales, como dice la Biblia, que Lázaro cuando murió, los que hicieron esa calle de honor fueron los ángeles de Dios. Dice que vinieron los ángeles y llevaron a Lázaro al seno de Abraham, a ese lugar de descanso. Quiero decirle, amado hermano, que el propósito de Dios es que nosotros pasemos con Él por toda la eternidad. Pero el plan de estos enemigos invisibles es impedir que eso se haga realidad. Pero diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, como para avanzar un poco en esto, queremos decirle que hay una rama teológica que se llama demonología, que es el estudio de los seres conocidos en la teología y en la Biblia como demonios, que no son otra cosa que seres espirituales al servicio de Satanás, que es en este caso el adversario y los suyos. Escuche bien: al servicio de Satán y los que le sirven a él, sus secuaces. Por otro lado, son conocidos en la Biblia como ángeles. La Biblia dice que el diablo, el infierno, realmente no fue preparado para ti, sino que fue preparado para el diablo y sus
ángeles, está hablando de ángeles caídos. Pero note una escritura que quiero que lea conmigo en Job capítulo 4 versículo 18. Dice que también conocidos como ángeles caídos. Estos seres se les llaman caídos. ¿Por qué? Porque ahí en Job 4:18 cuenta la Biblia que el Señor halló error en ellos. Dice la Biblia, he aquí y necedad en sus ángeles. Notó necedad en sus ángeles. ¿Qué me llamó la atención de eso? Número uno, que algunas versiones lo traducen como locura. ¿Por qué? Porque la peor locura que se le ocurrió a los seres espirituales que se rebelaron contra Dios fue esa: rebelarse contra Dios. La peor de las peores locuras que a ellos se les ocurrió fue haber estado en el cielo y rebelarse contra el Señor del cielo. Y si ellos, que comenzaron en el cielo y se rebelaron contra Dios y pararán en la eternidad en el lago de fuego, imagínese usted si nos portamos rebeldes contra Dios. Diga, ellos comenzaron en el cielo, pero terminarán en el lago de fuego. Pero el Satán quiere que tú, que comenzaste aquí, tu diseño aquí, claro, el plan eterno viene desde la eternidad, pero tu diseño, tu formación aquí en la tierra, imagínese para dónde Él quiere arrastrarnos también. Pero quiero decirle que ya Dios tiene un plan preparado para la iglesia, para salvación y para vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, para explicarle el significado de la palabra necedad, me llamó tanto la atención eso, que encontré que la palabra necedad viene del hebreo toholach. Y esa palabra toholach significa o se traduce como necedad, pero lo que esto significa en realidad es fatuidad. Y fatuidad significa presunción, soberbia y arrogancia. Todos los seres que se rebelaron contra Dios, sin excepción, estos seres angelicales caídos, demonios, estos seres, todos sin excepción son soberbios, todos sin excepción son fatuos, todos sin excepción son arrogantes, son presuntuosos, igual que su jefe, que es su líder. Pero no solo él era el jefe máximo. Acuérdense que en Apocalipsis nos habla de otro llamado el rey de los ángeles del abismo, llamado Apolión. No solamente fue lucero de la mañana, también hubo otra rebelión como lo fue este ser llamado Apolión. Ya fueron juzgados de tal manera que ellos ya están en el abismo. La Biblia dice solo que en tiempos apocalípticos de tribulación van a ser soltados estos seres en cabeza de Apolión, llamado Abadón, que es el rey de los demonios del abismo. Es por esa razón que si hay algo que le tienen terror los demonios es a ser lanzados al abismo. Cuando se encontró el endemoniado gadareno con Jesús, una de las cosas que le rogaban era que no los envíe al abismo, porque ellos saben que el abismo es la prisión de los demonios. Es un lugar de donde no pueden salir. Pero quiero decirle que el Señor halló toholach, halló presunción, arrogancia en ellos. Y me llamó la atención que hay una palabra allí, y es la palabra toholach, necedad. Y es una palabra tan interesante que esa palabra significa, escuche bien, viene de la palabra toholat, y en el inglés viene de una palabra que es braggadocio. Y esa palabra braggadocio o braggadocios es una palabra que traduce fanfarronería, pedantería, vanidad, jactancia de lo que eran y de lo que no eran. Es decir, cuando el texto dice que el Señor halló necedad en ellos, está diciendo literalmente que ellos fueron braggadocios, es decir, fueron personajes que fueron fanfarrones, fueron pedantes, fueron vanidosos, se jactaron de dos cosas, de lo que eran y de lo que no eran. En otras palabras, una de las peores cosas que le puede pasar no solo a ellos, sino aún al ser humano, es ser un arrogante, ser un fanfarrón, exaltarse a sí mismo por lo que es y por lo que no es. Si usted es algo, se lo debe al Señor Jesucristo. Ellos eran seres espirituales, maravillosos, sublimes, de luz,
Pero por causa de su arrogancia, por causa de su locura, ellos perdieron ese privilegio. Por otro lado, hay un texto o dos textos que quiero más leer, dos escrituras. Apocalipsis 12, 3 al 4 y el versículo 9. Dice la Biblia así, Apocalipsis 12, 3 al 4 y el versículo 9. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Diga, dragón escarlata. Luego dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eran seres de luz, por eso se les llama estrellas del cielo a esos seres angelicales que fueron manipulados, que fueron engañados por este ser. Dice que los arrastró. Su cola habla de seducción, vino a seducirlo, y con su cola de dragón los arrastró, los sedujo, y dice que fueron arrojados sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12:9, quiero que lo lean todos ustedes en alta voz. 12:9, por favor. Apocalipsis 12:9, léanlo conmigo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron arrojados? Y allí es donde establecieron su universo, su cosmos. Por eso se hablaba del príncipe de la potestad del aire. Ahora, por otro lado está otra materia que se llama angelología. Angelología es una materia referente a lo que tiene que ver con la doctrina o el estudio de los ángeles. Mientras que demonología habla de la doctrina o el estudio de los seres caídos o ángeles caídos, angelología tiene que ver más específicamente con el estudio de los seres de Dios o ángeles espirituales, que son seres espirituales al servicio de Dios, y escuche, para la administración de los suyos, aquellos que heredan la salvación. Quiero dejarles solo estas escrituras, dos escrituras. Una está en el Salmo capítulo 91 versículo 11. Dice en Salmo 91, 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Para qué? Que te guarden en todos tus caminos. Es decir, el Señor levanta y envía a estos seres especiales que son de su reino, esos amigos invisibles, para que sean protectores, guardianes de los que son suyos. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues Él ordenará. Es decir, están bajo las órdenes del Todopoderoso Dios a sus ángeles que le protejan, que te protejan por donde quiera que vayas. Diga conmigo: estamos protegidos. Diga: estamos rodeados. Diga: estamos cubiertos. En Hebreos capítulo 1 versículo 14 está un texto clave, muy revelador. Hebreos 1:14, la Biblia dice, en la Biblia de las Américas: ¿no son todos ellos espíritus ministradores? Escuche bien, hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? En la versión Dios habla hoy, DHH, lo traduce mucho más claro. Dice así: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Habrá un salvo aquí en esta hora que alabe el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios asigna ángeles ministradores, enviados en ayuda para los que son de Dios. La Nueva Biblia Viva dice: ¿acaso no se dedican todos los ángeles a servir a Dios? ¿Acaso no los envía Dios para que ayuden a los que recibirán la salvación? La Nueva Versión Internacional dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación?
En otras palabras, cuando la Biblia habla de estos seres angelicales, estos amigos invisibles, aunque son invisibles, en toda la Escritura se han hecho visibles muchas veces. Y no solo los del bien, el mismo ser llamado serpiente antigua en Génesis 3 se hizo visible. Fue una materialización del mal. Pero también vemos en Génesis 19 cómo esos ángeles de Dios se hicieron visibles. Y son tan visibles y muchas veces pasan tan desapercibidos, que en la Biblia dice claramente que algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Porque ellos muchas veces se manifiestan, es decir, muchos ni siquiera se imaginan cuántas veces un ser angelical de Dios fue enviado en un momento oportuno para traer protección, para traer ministración en algún momento. Les contaba el testimonio de aquella pareja admirable de muchachos jóvenes que se entregaron por completo al Señor, y ellos empezaron a buscar el Espíritu Santo y empezaron a anhelar los dones espirituales, y entre ellos el don de sanidades y el don de milagros. Y ellos decían: Señor, queremos que tu nombre sea exaltado. Y cada enfermo que encontraban, ellos sentían el anhelo, el fuego por orar por él. Un día estaban en una vía ancha, en una carretera en los Estados Unidos, de esas que tienen varios carriles, muy ancha y muy larga, de esas mega ciudades. Y cuentan ellos que estaban en una camioneta cuando miraron por el retrovisor a un personaje afrodescendiente que venía con unas muletas y venía paso a paso, lentamente. Y ellos se miraron y dijeron: esta es nuestra oportunidad, vamos a bajarnos, vamos a orar por él para que Dios... Ellos tenían fe, sea que suceda o no, ellos simplemente decían: vamos a orar para que Dios los sane. Ellos se bajaron. Dice el testimonio de esta pareja que cuando ellos se bajaron, se encontraron con aquel hombre afrodescendiente con sus muletas, y ellos se le acercaron y le dijeron: amigo, ¿nos permite orar por usted? Dios quiere hacer una obra en usted. Y le hablaron y lo evangelizaron, y él les dijo: sí, claro, pueden orar por mí, no hay ningún problema. Dicen ellos que empezaron a orar y empezaron a invocar el nombre, y bueno, hicieron todo lo necesario. Y el hombre los quedó mirando fijamente. Luego, cuando terminaron de orar, dice él que él les dijo a ellos: ¿ahora me permiten a mí orar por ustedes? Y ellos le dijeron: pues sí, no hay problema, está bien. Porque ya él había aceptado que orara, entonces dijeron: pues está bien. Dice él que inmediatamente que este personaje empezó a orar por ellos, ellos empezaron a temblar de una manera que sentían una presencia que nunca antes habían sentido. Él les impuso las manos y les dijo: los dones por los que ustedes están orando son sueltos sobre ustedes. Y dice él que cuando ellos dicen que cuando se subieron al vehículo, temblando por la unción y por la presencia que habían sentido, inmediatamente que voltearon a ver, el hombre ya no estaba, desapareció del lugar. Era un ser angelical que había venido para ministrar a los que son suyos. Ellos dicen que se bajaron corriendo a mirar en la avenida. El hombre venía paso a paso, no podía caminar con sus muletas. ¿A qué hora se iba a ir?, decían ellos. Miraron las 10 carriles hacia allá, no estaba. Miraron las cantidades de metros hacia allá y kilómetros hacia acá, y no lo miraron por ninguna parte. Muchos han tenido experiencias, aún de esta iglesia me han contado cómo seres angelicales han venido en el momento de la nada, por allá en la montaña, en el lugar más sólido, en el momento donde estaban a punto de morir. Un pastor nos testificaba y decía cómo cuando él en un momento se fue por un barranco, por allá en una montaña muy metido, apareció un anciano. Y él dice: ¿y este anciano de dónde viene? Y ese anciano lo ayudó a ser librado de la muerte. Cuando él terminó de regresar al lugar donde estaba en suelo firme, volteó a mirar y ya no lo miró por ningún lado. Y él dice: fue la presencia de Dios, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, tú no te imaginas cuántas veces Dios te ha guardado. Tú no te imaginas cuántas veces Dios envió su ángel para protegerte, aún en el vientre de tu mamá. O yo no sé si alguien puede aplaudir la gloria del Dios del cielo en esta hora y ponerse en pie y decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Yo siento que hay alguien que aquí que no está muerto porque Dios lo guardó. Hay alguien que está aquí que no está muerto porque Dios envió su ángel. Yo siento aquí el fuego, yo siento aquí la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Hermano, cuando Dios empieza a soltar ángeles ministradores, ellos pelean mientras la iglesia ora. Ellos batallan en favor de los que son suyos. Tome asiento diciendo gloria a Dios. Yo siento que hay paz de Dios aquí en este lugar. Pero escuchen, yo quiero en estos minutos aprovechar el tiempo al máximo. Y voy a pasar por alto algo que lo voy a dejar para la próxima enseñanza. Pero quiero llegar a este punto. Hay algunos principios que usted debe tener en cuenta referente a esa batalla espiritual que tenemos. Satán, el enemigo espiritual de nuestras almas y sus secuaces, llamados los ángeles caídos o demonios. Escuche, ellos han hecho un pacto, están coludidos, están unidos con él, con un solo propósito, y es hacer daño a los que son de Dios. Si hay algo que a ellos los enoja, si hay algo que a ellos los enfurece, si hay algo que ellos odian, si hay algo que ellos no quieren, es que usted y yo vayamos a disfrutar del lugar que ellos perdieron. Ellos estuvieron allí. Ellos estuvieron vestidos. La Biblia dice que querubín grande en Ezequiel 28 estuvo vestido con una vestidura sacerdotal. Dice que era piedras preciosas su vestidura. Por eso significa el portador de luz. Dios es luz. Él era el reflejo de la gloria de Dios. Y sabe una cosa que él deseaba profundamente. Él deseaba ser semejante al Altísimo. Es más, esa fue la razón de su caída. La Biblia dice que él anhelaba con todo su ser semejante al Altísimo. En el trono, allá en las alturas me sentaré y seré semejante al Altísimo. Pero sabe una cosa, ¿por qué él odia tanto a la raza humana? Porque solo la raza humana, sin pedirlo, sin buscarlo, sin orarlo siquiera, sin saberlo, usted y yo, solo usted y yo, tenemos el privilegio que él nunca tuvo y nunca tendrá. Él nunca fue a semejanza de Dios, pero el ser humano es hecho a imagen y a semejanza del Dios Todopoderoso. O yo no sé cuánto dan gloria y dice: Señor, gracias por haberme hecho a tu imagen y tu semejanza. Oh, por esa razón, porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que tú en este momento estás sintiendo algo aquí adentro que te está sacudiendo el alma, que te está sacudiendo el espíritu. Alguien empiece a adorar unos segundos la presencia de Dios. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda atadura, lo que te está impidiendo soltarte ahora. Eres libre. Eso es semejanza de Dios, semejanza de Dios. Eso es adoradores en espíritu y en verdad. Oh, el enemigo está queriendo ganarte a ti lo que Dios te asignó a ti. Él te dio propósito, como nos predicaban el martes pasado. Él te asignó eternidad, Él te asignó algo, pero Satanás quiere arrebatártelo. Y por eso prepara estratagemas, mentiras, astucias, artimañas, engaños, maquinaciones, complot maligno, conspiraciones y confabulaciones sin tregua alguna. Yo quiero decirle y advertirle algo en el nombre de Jesús. Mientras muchos cristianos declaran tregua en la guerra contra el enemigo, Satán jamás declara tregua. Tregua es alto el fuego, no nos hagamos daño un tiempo. Muchos cristianos bajan la guardia,
dejan de lanzar misiles poderosos de ayuno, de oración, de clamor, de buscar el fuego de Dios. No dejan de cubrirse con la sangre, dejan de invocar el nombre, dejan de ser llenos del fuego, y por eso fácilmente están perdiendo la imagen y la semejanza de Dios. Pero yo siento que aquí hay presencia de Dios en esta hora. Diga conmigo: no hay tregua en esta guerra. Dígalo otra vez: no hay tregua en esta guerra. Hermano, jamás piense que porque usted recibió tanta unción, el enemigo dice: no, yo ya con ese no me meto. Al contrario, si no puede con un demonio raso, te van a soltar un principado, te van a soltar un ente más fuerte. Pero quiero decirle: mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Alguien que aplauda esa presencia de Dios. Otro detalle fundamental, otra revelación importante que nunca se te puede olvidar, es que es cierto que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Sí, Él las destruyó en la cruz del Calvario. Dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero eso no significa que tú y yo podemos quedarnos tranquilos y bajar la guardia. Nosotros debemos, y quiero decirle rápidamente, por lo menos unas 4 cosas que todo aquel que quiere vencer en esta guerra debe tener en cuenta. Número 1, diga: permanecer alerta. Dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, porque Satán tiene sus ministros, y no todos andan con plumas ni disfrazados de brujos. Algunos se ponen corbata y se meten bien tranquilo y parecen gente de bien, pero vienen a impedir, vienen a querer dañar, matar, destruir. Dice aquí que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 2 Corintios 11, 14 al 15. Todo aquel que es consciente del mundo espiritual, de este cosmos espiritual, debe estar alerta. Dígale que está a su lado: no te duermas. Dígale: hay que velar. Dígale: hay que estar despierto. Dígale: cuidado con dormirte en los laureles. No te duermas en los laureles, porque el dicho no es bíblico, pero es muy real. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y espiritualmente aquí no podemos dormir, menos ahora. No estoy diciendo que no descanse, tampoco me interprete mal. Lo que estoy diciendo es que espiritualmente tu espíritu, como Cantares 5 dice claramente, la Sulamita dice: yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Mi corazón velaba. Hermano, hay algo que yo siempre le he testificado a mi esposa, a mi madre, y es una cosa que veo muy frecuente en mi padre. Y es que casi la mayoría de mañanas que yo me hablo con él y digo: ¿cómo amaneció?, él siempre está contando: anoche me soñé predicando, anoche me soñé evangelizando, anoche, y me acuerdo hasta del texto que predicaba, porque mientras su cuerpo está durmiendo, su espíritu está velando. Hermano, qué bueno que usted, en lugar de andar teniendo sueños raros y contrarios, empiece a soñarse en guerra espiritual, en la presencia de Dios, en adoración, en fuego del Espíritu. Aquí hay hermanas que han recibido el Espíritu Santo aún en su sueño, y empezaron a hablar en lenguas y se despertaron llenos del Espíritu de Dios, porque su espíritu estaba despierto. Vamos a darle ese aplauso a Jesucristo. Diga: alertas. Número 1, permanezca alerta. Número 2, viva en obediencia a Dios. Porque, hermano, no le pase lo de esa gente que estaba en el lago de fuego, o que fueron lanzados a ese lugar de tormento mejor.
Y dice que ellos decían: en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Viva en obediencia a Dios. Y escuche por qué. Dice en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gente que dice: no hable tanto del demonio. Pero la Biblia de eso es lo que nos habla, nos desenmascara todo eso. Quiero decirle, amado hermano, que usted deja de andar en obediencia cuando deja de oír la voz de Dios y empieza a prestarle oído a la voz del enemigo. 1 Timoteo 4:1 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios me mostraba algo en ese texto hoy, y era que hay alguien que va a escuchar al otro lado. Hay una persona al otro lado que va a escuchar esto. Es una persona que está apartado o que está apartada, y Dios dice a través de esta palabra que tú tienes una simiente de Dios dentro de ti, y por esa razón, aunque quieres pecar, aunque te quieres apartar, aunque quieres tirarte al mundo por completo, no has podido ni podrás. ¿Por qué? Porque el que es de Dios tiene una simiente que no le permite apartarse. Vuelve al camino. La simiente es la que te hace sentir conciencia. La simiente de Dios es la que te hace sentir dolor cuando pecas. Y cuando uno le falla a Dios, sí que duele. Y uno dice: Señor, te fallé otra vez. Pero cuando hay simiente, esa simiente es la que te hace volver al camino de Dios. Lo tercero, diga: vestidos de la armadura de Dios. Dice: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, o sea, celadas, acechanzas, estratagemas, estrategias, artimañas, intrigas, engaños o ataques del diablo. Una estratagema es una estrategia de guerra para matar. Ellos tienen estrategias específicas para cada uno. Por eso es que nosotros debemos estar alineados a las estrategias del cielo para vencer. Y hay una estrategia, diga: la armadura de Dios. Número 1 dice que hay que ponerse el cinto de la verdad. Diga: firmes en la doctrina. Número 2 dice: coraza de justicia. Diga: vida de integridad. Número 3 dice: apresto del evangelio. Diga: cumpliendo la comisión de predicar. Número 4 dice: el casco, el yelmo de la salvación. Diga: seguridad de la salvación. Una de las áreas en las que Satán más te va a atacar es en hacerte creer que tú no eres salvo, que no eres salva. Si has pasado por el nuevo nacimiento y te mantienes en integridad, ten seguro que Dios ya te hizo salvo. En quinto lugar, escudo de la fe. Diga: protegidos contra los dardos del maligno. Esos dardos del maligno, aprendí algo en estos días, no solamente son pensamientos a la mente, sino que son ataques hechiceros que vienen para destruir a los hijos de Dios. Una hermana tuvo una experiencia tremenda con un dolor extraño que le apareció en la espalda. Ella fue al médico, todo estaba bien, y siempre le hacían exámenes, todo estaba bien, y el dolor cada vez era como un fuego encendido, dice ella, que le quemaba. Fueron a orar hasta que llegó un hombre con discernimiento espiritual. El pastor, cuando fue a orar por ella, dice que en la oración oró y Dios le mostró que había un dardo incrustado, como si fuera un dardo físico incrustado en la espalda de aquella mujer. Y le dijo: no solo ores por sanidad, esa mujer necesita ser libre de ese dardo de fuego. Su fe ha sido apagada, ya habían orado, ya habían ayudado, ya no tenía fe. Así que él, como dice la Biblia, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así que él, en un acto de fe, yo he tenido esa experiencia que les voy a contar. Él dice que él fue, suena locura, pero sucedió, y yo lo he vivido. Él fue, impuso sus manos por encima como si él viese el lugar y dijo: en el nombre de Jesús yo te saco este dardo de fuego.
Y en ese momento ella gritó y dijo: pastor, el dolor se fue, el dolor se fue, el dolor se fue. Yo he vivido esa experiencia varias veces. Cuando oramos por un enfermo, por una enfermedad terminal, uno cree que Dios lo va a operar. Y en ese momento, al imponer las manos, uno dice: yo declaro que en el nombre de Jesús sale esta enfermedad de este cuerpo. Espiritualmente hemos visto el testimonio de gente sanada de enfermedades, por graves que sean, porque Dios alista mis manos y mis dedos para la guerra. Y esos dardos del maligno hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo. Y por último, espada del Espíritu. Diga: poderosa arma defensiva. Diga: vida de oración continua. Porque ahí después de la armadura dice: orando en todo tiempo. Y por último, octavo, dice: vida llena del Espíritu Santo. Dice: súplica en el Espíritu. Aprenda a orar en lenguas. No solo hablar en lenguas cuando estamos en el culto, cuando cantan, sino que cuando usted ora en lenguas, usted está hablando un idioma, un lenguaje que el mismo demonio lo va a atormentar. Estuvimos en una liberación y cuando el líder nacional, nuestro pastor Cristian Gómez, empezó a hablar en lenguas, la endemoniada, la joven allí decía: no, cállelo, no soportaba. Y el hermano dijo: tú quieres que yo me calle, pues más voy a hablar en lenguas. Y el demonio tuvo que sujetarse y tuvo que irse. Quiero decirle que hay poder en el hablar en lenguas. Póngase de pie. ¿Y sabe qué es lo que hace que Satanás más efecto logre sobre la vida de un cristiano? Es cuando diga: no abrir puertas espirituales. Cuando tú abres puertas espirituales, entonces el enemigo va a tener poder sobre ti. Puertas espirituales harán que los enemigos invisibles puedan cumplir su siniestro plan contra ti. Hay muchas puertas espirituales, esto incluso es un tema, pero yo solo te menciono Efesios 4:26. Dice: airaos pero no pequéis. Luego dice: ni deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando tú te enojas continua y largamente contra tu esposo, tu esposa, y te quedas en ese estado, la Biblia dice también claramente que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, en 2 Corintios 2, 9 al 11, dice que nosotros debemos perdonar. Si alguien está orando y hay gente que ha sido sanada después de que perdonó. Pero también dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Si anda alrededor es porque hay un cerco, pero cuando tú abres puertas, entonces el enemigo tendrá poder sobre ti, buscando a quien devorar. Levante su mano y escucha esta palabra. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se irán cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 al 9. ¿Sabe qué es lo que Satanás quiere lograr en tu matrimonio, en tu familia y en esta congregación? Dios empezó a traer un nivel de unción tan grande en esta congregación que el ataque que viene se llama división. Porque Satán sabe que cuando logra dividir los comités, dividir los equipos, dividir los matrimonios, dividir las familias, entonces logra su cometido. Pero escuche una cosa: Jesús dijo en Lucas 11, 17 al 20, que el reino de las tinieblas y los espíritus malignos trabajan unidos para mantener su reino y poder destruir simultáneamente. La Biblia dice en Mateo 12, 25 al 27, que ellos trabajan unidos. Dice la Dios habla hoy: Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Una ciudad y una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa, al propio Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso con ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Es decir, la llave del éxito del campo de las tinieblas es que ellos trabajan unidos.
Pero ¿sabe qué triste es? Que muchas veces la iglesia del Señor trabaja más desunida que nunca. Pero damos gloria a Dios que si hay una llave que se ha empezado a usar en esta congregación, se llama la llave de la unidad. El diablo va a querer sembrar celos ministeriales, va a querer atacar, va a querer poner discordias, división, pleitos, malos entendidos. Pero en este momento diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a orar por liberación y por un enfermo, primero eche fuera el espíritu y luego imponga las manos. Escúcheme esto. Cuando Jesús oró por la mujer que tenía espíritu de enfermedad, Él no fue y le impuso las manos primero y oró por ella. Él primero dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego impuso sus manos y fue sanada. Porque hay gente que tiene espíritus de opresión, de enfermedad, y en el nombre de Jesús vamos a orar, porque quiero decirle que mientras nosotros no abramos puertas, no le demos derecho legal al enemigo por medio del pecado, por medio de puertas de división sobre nosotros, la palabra de Dios nos da esperanza ante los ataques de nuestros enemigos invisibles, los demonios. Él dijo claramente que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y hay una escritura poderosa que dice claramente, y dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:6 al 8. Señor y Dios Todopoderoso, he predicado esta palabra y me uno a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:31, cuando dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me uno a las palabras del proverbista en Proverbios 21:31, cuando dijo: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Señor, me uno a las palabras proféticas de Zacarías 4:5 al 6, cuando dijo, dice la Biblia: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel y hoy a la iglesia séptima en este lugar, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recibe ahora el poder del Espíritu de Dios y recibe la fortaleza que viene de arriba en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Yo angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Hoy te vas a ir de aquí protegido bajo las alas poderosas del omnipotente Dios. hazme nacer, te suplico. Sí, Señor, Necesito estar junto a ti. junto a Santo. ti. Vamos, dígale a Él: protegido, Protegido bajo tus alas. siéntase protegido en su Mi presencia. amor, Señor, yo te daré un gozo Santo, elevado, un nuevo canto, y tú transformarás Transformarás mi ser. mi ser. Vamos, dígale
dígale protegido, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, Y tú transformarás mi ser. mi ser. Aleluya, aleluya. Y tú transformarás. Señor, transforma la vida de esta iglesia, transforma la vida de estos hijos tuyos, que en lugar de atraer fuerzas demoníacas con su carne, atraigan espíritus de Dios por medio de la presencia que está dentro de ellos, en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor.